Bienvenidos al podcast Otto y Punto, presentado por Otto Swilinski. Queridos amigos invisibles, no estaba muerto y tampoco andaba de parranda. Estuve de viaje por lugares donde internet es de una velocidad realmente penosa, donde lanzar un tweet tarda muchos segundos y ahora podéis imaginaros qué sería subir un podcast. Y bueno, realmente no tenía entonces así la disposición para eso, ¿no? Bueno, hoy quiero conversar de unos temas que considero interesantes. En primer lugar, de mi aplicación preferida para tomar fotografías en el iPhone. Ya sabéis que es ProCamera 7, que trae una nueva opción. Luego de los valores ISO de la fotografía digital. Y finalmente, desearle mucha suerte a Ernesto Bañuelos, @Belbor, del podcast Tecnovert, y una buena recomendación para cerrar, sobre todo para en el apartado tecnológico y que hacéis turismo por Madrid. Bueno, al lío. En primer lugar, que sepáis que la aplicación de fotografía ProCamera 7 ha traído en su última actualización la posibilidad de guardar las fotos en un formato que no es el tradicional JPG. Ahora permite utilizar un formato de mayor calidad y menor compresión. Es el TIFF, T-I-F-F. Este tipo de archivos viene en dos versiones para las opciones de ProCamera. Una comprimida, sin pérdidas, y sin ningún tipo de compresión es la otra, que es lo máximo a lo que podemos aspirar, y nunca imaginemos que habrá un formato RAW en los actuales iPhone. A ver, ¿y qué es eso de la compresión? ¿Y dónde configuro mis fotos sin comprimir en ProCamera? En primer lugar, la compresión busca reducir el tamaño de una imagen, eliminando información que pueda considerarse redundante, siempre tratando de no tener mucha pérdida en el proceso. Por ejemplo, durante la captura de una imagen, el sensor es capaz de obtener mucha información que de forma natural ocupa gran espacio de nuestra memoria. Pero al momento de grabar la foto en la galería del iPhone, y para hacerla más pequeña en cantidad de megas o peso, como también se le dice, se recurren a cálculos que podríamos asociar al concepto de la multiplicación, que es la mejor forma de abreviar una suma. Es mejor decir 2 por 3 que 2 más 2 más 2. Si, por ejemplo, mientras va guardando la foto, llega a un pedazo de la imagen donde los colores son bastante parecidos en tonalidades, pensemos que encuentra 8 píxeles contiguos que son marrón oscuro, que aunque guardan diferencia, se parecen mucho, a lo mejor lo sustituye por una única definición de ese color, con un valor de tono marrón promedio entre esos 8 píxeles, y graba diciendo: ahora vienen 8 píxeles de color marrón oscuro, cuando en realidad eran 8 marrones imperceptiblemente diferentes. En ese momento se está eliminando información real y poniendo una que pensamos es la que mejor abrevia ese grupo de píxeles. Aunque estos métodos de compresión no son exactamente así, creo que así se explica mejor este proceso. Y así ocurre sucesivamente con el resto de colores que se van consiguiendo en el momento de grabar la información. El formato JPG, nativo de muchas cámaras y que tendréis como extensión .jpg, cuando la pasáis al ordenador, es un archivo de imagen que se le aplica ese tratamiento de compresión. Y lo podemos ver muchas veces cuando encontramos diferencias de color en bordes de la figura, de la fotografía. No queda del todo perfecta la imagen. Por ejemplo, la frontera del color entre una camiseta de color rojo próximo a un fondo verde
como sería una pared o un arbusto, podemos llegar a detectar, y a veces a simple vista, como un halo o borrón de aspecto cremoso en ese cambio ocurre en ese cambio de tonalidad y a lo largo de esa frontera entre ambos colores. En caso de compresiones muy altas, se puede llegar a percibir píxeles sueltos y se ve realmente fea esa diferencia. Pero eso ya se logra es a través de aplicaciones y no desde la propia cámara, porque su objetivo es capturar una imagen bonita. Y por eso también es mejor tener una imagen más pequeña en dimensiones, ancho y alto, que comprimirla más, que es lo que sucede cuando enviamos las fotos con el iPhone a través del correo electrónico que nos pregunta el tamaño de envío y las que pesan menos, en lugar de tener más compresión, se envían de menor dimensión. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿y qué sucede con el formato TIFF que ahora trae ProCamera? Pues que no tiene esa compresión, o tiene una forma de comprimirlo sin pérdida que se denomina LZW. Ahora bien, ¿realmente necesitamos TIFF en nuestra vida? Pues si tu objetivo son las redes sociales o ver las fotografías en un monitor o un iPad, pues la respuesta es que no. Ahora bien, si eres un friki de la fotografía o haces pases de fotografía en un televisor de 42 pulgadas y así poder torturar a quienes te visitan en casa, o también si te vas a dar un paso de mejora por Aperture o Photoshop, te convendría usar ese formato. Aunque los JPG de nuestras cámaras tampoco son malos, todo se ha dicho. De hecho, en muchos casos se ven muy bien. Finalmente, con respecto a esto, debéis tener en cuenta que mientras una fotografía en JPG consume 2.7 megas aproximadamente, en TIFF, sin comprimir, utilizas 22 megas. Vamos, que te cargas la memoria del iPhone de 16 GB con 700 fotos o algo por el estilo. Esto es un cálculo así al vuelo. Ahora bien, para configurar esta opción debéis estar dentro de la aplicación en la zona de disparo, o sea, en el momento para capturar la imagen, debéis encontrar un icono de la lista que abre las opciones. Buscáis el engranaje de ajustes y arriba a la derecha hacéis tap en la palabra más, que mostrará la opción formato de archivo, que antes estaba escondida, y dentro veréis la lista de formatos de grabación, el tradicional JPG, al cual le podréis configurar el nivel de compresión. Tenéis además el formato TIFF sin compresión y TIFF LZW o LZW como compresión sin pérdida, con compresión sin pérdida, perdón. Que este último podemos imaginarlo como guardar la foto sin comprimir dentro de un fichero .zip, que al descomprimirlo todo sigue intacto. Ahora bien, vamos a hablar del valor ISO en la fotografía digital, porque es de las primeras palabras que vemos en las opciones de la cámara y no comprendemos si no hemos tenido un mínimo de contacto con la fotografía, o porque además nos resbala, porque para eso está el modo automático. Tengamos en cuenta que en fotografía los valores básicos a conocer si queremos transgredir la frontera del automático son ISO, apertura y velocidad. Este número ISO nos acompaña desde la época del carrete fotográfico, que suena lejísimos, pero tampoco os creáis que es mucho tiempo. De hecho, todavía se puede hacer y la verdad es que es un poco romántico eso de tomar fotografía con carrete. Lo malo del carrete es que hasta que acabes con las 30 exposiciones o 24 exposiciones de este carrete, este valor se mantiene fijo porque es inherente al carrete fotográfico. Actualmente con las cámaras digitales podemos variarlo en cada captura. Bueno,
¿Y qué es el valor ISO? Es simplemente la sensibilidad de la película. Por ende, y en las cámaras digitales, es la sensibilidad para capturar la luz a través del sensor. En los carretes, estos valores van normalmente, y si no me equivoco, de 100 a 1600, y creo haber visto alguna vez un 50. No recuerdo bien ni estoy 100% seguro, pero tengo esa imagen en la cabeza. Los carretes luego incrementan en un paso multiplicando por 2 la sensibilidad. Arrancamos en 100, luego 200, 400, 800, etc. En las digitales puede ir desde ISO 28 a una burrada donde se pierden los ceros a la derecha, pero que superan los 1600 del carrete con valores como 3200, etc. Para ser más pragmáticos, es la rapidez con la cual el sensor recoge la luz y guarda la imagen. Vuelvo a recordar que cuando hablo de luz, el color viene con ella, no es luz blanca, como si de cada píxel del sensor de la cámara saliesen haces láser, ¿ok? Y los recogiese teñidos del color que ha capturado de ese puntito llamado píxel. Ojo, que esto no es así, pero imaginarlo de esta manera, además de divertido, es más fácil de tenerlo en la mente. Porque en realidad es al revés. La luz viaja del objeto a la cámara, reflejando la luz que lo golpea, la luz que golpea al objeto. Y perdonad por favor que hablando sea redundante en una misma frase con la misma palabra, pero no es lo mismo leer que ir escuchando un podcast con la mirada perdida o atenta en algo, y necesitamos repetición de palabras más cercanas al concepto. Por eso podéis encontrar muy seguidas palabras como luz, sensor y sensibilidad una detrás de otra, ¿no? Y ahora, la pregunta de los 1000 céntimos sueltitos o sueltos. Otto, ¿y en una cámara digital para qué? ¿Qué tiene que ver con ellas el ISO? ¿Recordáis cuando conversamos sobre los sensores en el capítulo 27 de Reflex versus Compacta? Momento en que hablé de esta parte esencial de la cámara. También estos chips tienen cierta sensibilidad y la podemos ajustar. Y la pregunta siguiente es, ¿para qué ajustar este valor? Y si realmente se necesita, cuando la respuesta obvia sería poner la ISO a la sensibilidad máxima y que haga buenas fotos siempre. Pero acá nos estamos equivocando, porque las fotos más guapas, las mejores, son con las ISO más bajas, ¿ok? Donde los colores, contrastes o diferencias de color ofrecen mayor definición. En cambio, con valores altos como 1600 nos va a aparecer ruido. ¿Qué es este montón de puntitos para mí desagradables que parece que le hubiésemos puesto por purpurina o escarcha a la fotografía? Que por ejemplo aparece cuando activamos la estabilización de imagen o activamos el modo nocturno, que en realidad lo que hace es subir la ISO. Entonces, hasta ahora sabemos que a mayor sensibilidad la cámara requiere menos tiempo para recoger y guardar la imagen. Con valores ISO más bajos, la foto queda más guapa, y a valores más altos tiene ese ruido que es capaz de congelar momentos sin que se vean borrosas por un movimiento involuntario del objeto capturado. Por ejemplo, las hojas de un árbol durante el soplo de una brisa suave. Lo malo de una ISO baja y al ser menos sensible es que cuando las tomamos quedan un poquitín oscuras. Por tanto, debemos contar con una buena iluminación. Quizá para carrete, una ISO 200 nos resuelva casi todas las papeletas. Y bueno, para las fotos de poca luz tengamos que subir el valor ISO. Por ejemplo, es lo que hacen nuestros teléfonos en estos casos,
pero para ellos las ISOs son automáticas, por eso estoy hablando de ISOs en cámaras tradicionales. Pero no le tengamos miedo a los ISO, ¿ok? Sobre todo a los altos. Quizás la ganancia de un poco de ruido muy imperceptible en una foto compense la pérdida de un instante que pueda quedar movido u oscuro. Os invito a que lo probéis, ¿no? Quizás esa pérdida, que también en muchos casos puede llegar a ser imperceptible, no valga la pena. La ISO sí la considero importante para esa captura perfecta, ¿no? También pensemos a dónde van a parar estas fotografías. Si es a una red social, el ruido no sea tan relevante, porque tendería a ser imperceptible en esos tamaños tan pequeños. Ahora, vamos a hablar sobre Velvor, amigo de México y creador del podcast Tecnovert, que se ha propuesto el reto un mes con Android. Suerte, Velvor, porque él nos explicaba que se iba a comprometer firmemente con Android para conocerlo y explotarlo al máximo. Fue también muy sincero al decir que le parecía un ambiente confuso, y yo también debo admitir que es así para mí. Además de estar plenamente integrado yo al ecosistema de Apple, y tampoco me he preocupado por ver más allá de lo que resuelve con atino mi cotidianidad. Entonces, una nota al margen de esta decisión de Velvor es comentar sobre la gran ventaja de iOS, lo que marcó su éxito inicial y lo mantiene aún hoy. Es que para controlar el sistema operativo mínimamente solo necesitas saber dos cosas: que tienes unos iconos que lanzan aplicaciones que te sirven para hacer cosas y que estos se distribuyen en páginas. Luego viene el nivel intermedio, que son las carpetas, desplegar notificaciones y centros de control y todo esto, ¿no? En otros sistemas operativos para teléfonos esto no lo veo así de sencillo, ¿no? Ojo, que he llegado a tener en mis manos un tiempo respetable, al menos de 15 días, un BlackBerry, y un mes un Samsung Galaxy S3, y no he tenido la suerte de tocar un Nokia con Windows. Finalmente, la parte avanzada, o que nos lleva a la última frontera del verbo definitivo, que es conjugar. Sí, Apple conjuga, como si de verbos se tratase, una serie de servicios dentro del corazón de OS X o OS X y iOS, a través de sencillas configuraciones, fácil acceso, y que los expresa a través de aplicaciones, ofreciendo una misma experiencia combinada al tener todo reunido, unificado, y tener esa sensación de una misma experiencia, que todo se mantiene accesible desde tu móvil, tableta u ordenador, donde tienes tu música, tus fotografías, tus archivos, tus contactos, eventos y hasta configuraciones. Y ahora me detengo con un gran etcétera. Efectivamente es así, y todo esto sin importar si lo estás requiriendo en el iPhone, el iPad, iPod o Mac. Sientes que todo se encuentra en iCloud, iTunes y tiendas. Hasta la ventaja que tus aplicaciones son transversales. Sientes esa ventaja, que hay una transversalidad de toda tu información, de todo tu entorno. Además de que compras una sola vez para tus equipos. Lo mejor es que los terceros que se adhieren a estos servicios logran ventajas dentro de este entorno al hacerse más atractivo el producto. Por ejemplo, la aplicación Shazam, que nos ayuda a identificar la música que está sonando en el ambiente a través del micrófono del teléfono, nos dice exactamente cuál es la canción, nos puede llevar a iTunes, comprarla y escucharla en tu iPhone directamente, y ya es tuya. Cuando regresas a casa y enciendes tu Mac, está allí
descargada automáticamente y puedes volver a escucharla sin tener que hacer nada más que presionar el botón de play. O por ejemplo, mi podcatcher preferido, Downcast, donde primordialmente escucho mis podcasts en el iPhone, pero si lo utilizo en mi Mac, puedo seguir oyendo los podcasts justo en el punto donde los he dejado, además de agregarme y sincronizarme los nuevos podcasts a los que me suscribo o elimina los que ya no interesan porque, por ejemplo, han dejado de grabar. Otra cosa, por ejemplo, cuando leemos libros, nos guarda la página donde quedamos, nuestras notas, nuestras marcas resaltadas, y si la abrimos en otro dispositivo, pues nos encontramos en la misma página y con toda la información igual. Bueno, para cerrar nuestra charla de hoy, one more thing, y es para comentarles un servicio que he descubierto en Madrid. Espectacular. Para recomendar a familiares y amigos que nos visitan en esta ciudad. Llegué a él buscando soluciones interesantes para familia que venía a Madrid y escuchando cómo Patuflinks del podcast Apps Mac tuvo que buscar una solución para moverse y mantenerse conectado en su reciente viaje a Nueva York, donde entrevistó, por cierto, a Federico Hatum del podcast Puro Mac. Les recomiendo que escuchen ese capítulo, estuvo bastante interesante. Esta solución que os voy a comentar te lo sirve todo en bandeja de plata. Se llama Pat in the City. O sea, podéis ir a www.padinthecity.com. De todos modos, os dejaré el enlace en la descripción. Resulta que es un sistema de alquiler de iPad con acceso ilimitado de 3G que nos permite tener contacto con nuestros familiares, como en el caso de Christian Patuflinks, cuando estuvo en Nueva York, como conté, que necesitaba saber desde esa ciudad cómo se encontraban sus hijos en España, y es lógico. Además, cada iPad viene con un montón de aplicaciones de turismo sobre sitios a visitar, movernos por la ciudad, con todo lo útil de la red de transporte. Tiene audioguías, conversión de monedas, hoteles, alquiler de coches, juegos, etc. Los juegos son interesantes, aunque no creas, porque a veces tienes que tranquilizar a los chicos si van contigo, a los niños. Y que las aplicaciones más importantes nos saldrían por un pico porque son realmente costosas, más para un viaje puntual, ¿correcto? Además, te lo entregan en tu hotel, bueno, que en resumen, que es la repera, y yo se lo recomiendo. Bueno, queridos amigos invisibles, hasta aquí he llegado. Me despido deseando que tengáis una semana fantástica. Mi nombre es Otto Schmilinski. Gracias por alcanzar hasta acá. Mis datos de contacto son otoy.gmail.com, @otost en Twitter y en app.net. Y recordad, haced bien y no miréis a quién.